Bueno, buenas tardes a todos. Antes de nada, agradecer al Consejo que una vez más me invite a participar que me invite a participar para hablar de temas de interés. En esta ocasión hemos elegido cinco aspectos que creo que están de tremenda actualidad y espero que os resulten a todos de interés. Estos son los temas que voy a tratar. Vamos a hablar de protectores solares, conservantes en cosmética, reglamento cosmético, concretamente me centraré en expediente de información de producto, sustancias CMR y claims cosméticos. Como bien ha dicho Elena, yo voy a hablar o me voy a centrar en lo que es el aspecto regulatorio. Vamos a ello. En primer lugar, vamos a hablar de protectores solares y he querido centrarme en tres aspectos principales. ¿Cuál es la normativa que aplica a día de hoy en Europa? ¿Qué tipos de ensayos hay? ¿Y qué es el FPS o factor de protección solar? Antes de nada, decir, y para que todos quede bien claro, estoy segura de que ya lo saben, pero insistir en el mensaje de que los productos cosméticos, todos los productos cosméticos, incluidos los solares, se regulan bajo el Reglamento de Productos Cosméticos, el Reglamento 1223/2009. De modo que no hay una regulación específica para productos de protección solar. Eso sí, en el propio Reglamento de Cosméticos, en el anexo 6, se regulan aquellas sustancias que tienen función como filtros ultravioleta, en qué condiciones y en qué concentraciones. Y dicho esto, además del Reglamento de Cosméticos, la Comisión Europea publicó el 20 de septiembre de 2006 la recomendación de productos solares, cuyo título es así de largo, os lo leo, relativa a la eficacia de los productos de protección solar y declaraciones sobre los mismos. ¿Qué es lo que nos dice esta recomendación de productos solares? En primer lugar, lo que dice es que la radiación solar está compuesta, entre otras, por la radiación ultravioleta B, la UVB, y la radiación ultravioleta A, que ambas radiaciones tienen diferentes longitudes de onda y, por tanto, tienen diferente penetración en la piel y diferentes efectos sobre la misma. A muy grandes rasgos, la radiación UVB es la que tiene menor nivel de penetración, alcanza la superficie de la piel a nivel de la epidermis y es la responsable de que adquiramos ese tono bronceado en verano, pero también es la responsable de las quemaduras y el envejecimiento. Y la radiación UVA, que tiene una mayor profundidad, una penetración mayor, tiene mayor longitud de onda y, por tanto, puede llegar a penetrar a diferentes niveles de la dermis. En este caso, es responsable del fotoenvejecimiento y ambas, se ha visto que ambas radiaciones pueden tener efectos sobre el sistema inmunológico. También se ha demostrado claramente en estudios científicos que la protección solar puede disminuir el riesgo de sufrir diferentes tipos de cánceres de piel. ¿Qué es lo que nos dice esta recomendación? Pues en el considerando número 15 recoge lo que les tengo marcado en naranja, que para garantizar un elevado nivel de protección de la salud pública, los productos de protección solar han de ser lo suficientemente eficaces frente a estas dos radiaciones, la UVA y la UVB. Y, por tanto, un producto de protección solar debe ofrecer un mínimo de protección frente a ambas radiaciones. Por otro lado, los ensayos o los métodos que se utilizan para evaluar estas dos protecciones solares, estas metodologías, el espectro y la intensidad de la radiación que han de ofrecer deben ser controlados de manera periódica y en un laboratorio independiente y especializado. Y, por último, la fiabilidad de estos métodos que aplican radiación UVB reside siempre en que se debe probar en paralelo frente a un producto estándar de referencia. ¿Qué más cosas nos dice esta recomendación? Pues en el siguiente considerando, en el 16, nos dice que para alcanzar o en aras de la reproducibilidad y la comparabilidad de una protección mínima frente a la radiación UVB, el método que se debe emplear es el que veis resaltado en naranja, el International Sun Protection Factor Test Method de 2006. Este método internacional de protección solar se actualizó en 2006 por la industria japonesa, europea, estadounidense y sudafricana. Y para medir la radiación UVA
el método o el ensayo que ha de utilizarse es el que se denomina ensayo de oscurecimiento pigmentario persistente, que fue aplicado por la industria japonesa y modificado posteriormente por la Agencia Francesa de Seguridad Alimentaria, así como el de longitud de onda crítica. Dicho esto, ¿cuáles son los métodos que se utilizan a día de hoy? Pues bien, en el caso de la medición del factor de protección solar UVB in vivo, como decíamos, el método International SPF Test Method de 2006 ha sido posteriormente reemplazado por el método estándar o el método ISO 24444 de 2010. Y este es el método que se sigue utilizando a día de hoy. ¿Qué es lo que hace este método? Pues este método lo que mide es la respuesta eritematosa de la piel tras someterla a radiaciones ultravioleta. ¿Cómo funciona este método? El objetivo es definir el nivel de protección solar que ejerce un cosmético, un producto cosmético sobre la piel a través de la respuesta eritematosa cuando se le somete a radiaciones ultravioleta, suministradas por una fuente artificial. Es decir, como podéis ver en la foto, en la imagen de la derecha, se somete a radiaciones ultravioleta y lo que se mide es el momento en el que aparece esa primera respuesta eritematosa frente a la radiación. ¿Qué más cosas importantes y que me gustaría resaltar nos dice la recomendación? La recomendación lo que establece es que es conveniente agrupar los factores de protección solar por categorías, es decir, establece 4 categorías en las que recomienda que se clasifiquen los productos de protección solar, que van desde protección baja, protección media, protección alta y protección muy alta. ¿Y por qué hace esto? Porque considera que de esta manera, eliminando la variabilidad, si recordáis, hace muchos años se podía ver en el mercado protección solar 27, 35, eso ya se hace mucho. Pues a partir de la recomendación lo que se pide es agruparlos y que todos sigan esta clasificación. De modo que para el consumidor es mucho más fácil la elección, el comparar un producto con otro y el poder hacer esa elección. ¿Qué es el factor de protección o el SPF, el factor de protección solar? El factor de protección solar se entiende como el cociente o la relación entre la menor dosis de radiación ultravioleta capaz de inducir una respuesta eritematosa sobre la piel protegida frente a la que no está protegida. Es decir, es ese ratio, esa diferencia. Y eso se conoce como el factor de protección solar. Ya hemos visto el SPF. Vamos a ver el factor de protección UVA frente al UVA. ¿Cuál es el método que se utiliza? Decía al inicio de la presentación que el que se utiliza es el PPD o el índice de pigmentación, perdón, el método de pigmentación, que consiste en medir, disculpad, el PPD, que es el índice de pigmentación duradera. Pues bien, el método que se utilizaba ha sido posteriormente sustituido, el que veíamos que se utilizaba a partir de la industria japonesa en 2006, ese fue sustituido por la actual norma ISO 24442, que se publicó en 2011. Este es un método in vivo y este método lo que nos mide es la pigmentación de la piel. ¿Qué otros métodos tenemos para determinar el factor UVA? Pues además del in vivo hay un método in vitro. Un método in vitro que lo que hace es que actualiza el método de Colipa de 2011, la metodología, y está actualmente recogido en la norma estándar en la ISO 24443, publicada en 2012. Y en este caso lo que nos mide es la absorción, la transmisión o absorción de los rayos UVA por espectrofotometría. ¿Qué es o qué se entiende por factor de protección frente al UVA? Es de nuevo la relación entre las energías que se necesitan para inducir una respuesta pigmentaria mínima sobre la piel de los sujetos con la ayuda de una radiación ultravioleta UVA suministrada por una fuente artificial.
Abajo he incluido, como veréis, el simbolito del VA rodeado por un círculo. Este es el símbolo recomendado por Cosmetics Europe y que podemos ver a día de hoy en la gran mayoría de los productos cosméticos que nos protegen frente al VA. ¿Y qué tercer? Ya hemos visto la protección frente al UVB, frente al UVA. ¿Qué más cosas importantes o a destacar nos indica la recomendación de la Comisión de 2006? Nos dice que el factor de protección frente a la radiación UVA se recomienda que sea como mínimo 1/3 del factor de protección solar obtenido. Y es en ese caso cuando, acorde a la recomendación de Cosmetics Europe, se puede poner el UVA con ese circulito que lo rodea en el etiquetado de los productos. En ese caso, lo que demuestra es que está cumpliendo la recomendación de la Comisión. Y por último, hay otro método que es el que nos permite medir o cuantificar la resistencia al agua y es el que luego permite que los productos lleven en el etiquetado el water resistant, ¿no?, que todos conocemos. Bueno, pues a día de hoy el método que se utiliza es el que podéis ver en la parte superior, son las guías para la evaluación de resistencia de protección de un producto solar frente al agua de Colipa del año 2015. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es determinar la resistencia al agua mediante el cálculo y la comparación del SPF que se obtienen antes y después de la inmersión en el agua. Es decir, queremos cuantificar si nuestro producto es resistente o no es resistente al agua. Ahí podéis ver un pantallazo de cómo se realiza ese ensayo. Se realizan 2 inmersiones de 20 minutos separadas por un intervalo de tiempo de 15 minutos y se calcula el SPF tanto con inmersión en el agua como sin inmersión en el agua, para ver efectivamente si funciona o no funciona. ¿Tenemos norma ISO en esta ocasión? Pues se está trabajando en ella, se lleva muchos años trabajando en una norma ISO, pero todavía no está publicada la ISO que recoge el método relativo a la resistencia al agua. Resumiendo, ¿cuáles son las normas ISO o métodos de protección solar publicadas a día de hoy? Como podéis ver en la pantalla y resumiendo brevemente lo que ya hemos dicho, tenemos la norma ISO 24444 relativa al SPF in vivo, que se publicó en el 2010, y luego tenemos las otras 2 normas ISO relativas al VA in vivo, la 24.442 de 2011 y la 24.443 de 2012 relativa al in vitro. Vamos a dar un giro y vamos a pasar al siguiente de los bloques sobre el que quería hablaros hoy, conservantes en cosmética. Aquí veréis las cuestiones principales que vamos a tratar. En primer lugar, ¿por qué son importantes los conservantes en cosmética? ¿Por qué hemos de utilizarlos? En segundo lugar, ¿para qué sirven? ¿Cuáles son los conservantes más utilizados? ¿Qué está pasando? ¿Qué retos actuales nos encontramos a día de hoy con los conservantes? Y por último, una mención especial a qué son los parabenos. Bueno, vamos a ello. Porque una imagen vale más que 1000 palabras. He querido colgaros 2 vídeos. Los he estado probando, espero que no haya problema. El audio no es lo importante, lo que me importa es la imagen. O sea que vamos allá. El primero de ellos es la importancia de los conservantes en la alimentación, como ejemplo.
Y ahora el segundo de ellos, espero que os haya gustado, el segundo de ellos es la importancia de los conservantes en nuestro sector en cosmética. Creo que está poniendo el audio de otro, yo creo. Pues tienes que darle atrás a la presentación. No importa porque se ve el vídeo sin necesidad de sonido, este no tiene audio. No, tienes que cerrar el anterior. Tienes que cerrar el anterior. Ese. Tienes que cerrar. Cerrarlo arriba. Es que no puedo cerrar todos los... Pero vamos, el vídeo está... El vídeo yo creo que ya está visto, ¿no? Yo creo que ya... Otra vez, ¿Sí? ¿Le damos otra vez? Sí, desde el vídeo. Voy a quitarle el sonido porque si no... Ciérralo. Ahí, ¿verdad? Ese también. Yo creo que está cerrado, por si acaso. Vale. Bueno, espero que os haya gustado. Yo creo que ponen de manifiesto cuál es la importancia de los conservantes en cosmética. Con el reglamento en la mano, ¿para qué sirven los conservantes? Los conservantes son aquellos ingredientes que sirven para prevenir y proteger los cosméticos frente a la contaminación microbiana, es decir, inhiben el crecimiento de los microorganismos. Y son importantes durante toda la vida del producto cosmético, es decir, durante la fabricación, el almacenaje, hasta, muy importante, el uso cotidiano por parte del consumidor. Por todo esto, para mí, un mensaje que me gustaría que os llevarais y que quedase claro es que los conservantes deben ser tóxicos para los microorganismos, pero seguros para el hombre. ¿Cuáles son los conservantes más utilizados a día de hoy? He puesto una lista, el orden más o menos me da un poco igual, pero lo que quiero destacaros ahí es, como veis en la parte de arriba, tenemos varios parabenos, después tenemos está mal escrita, imidazolidinilurea, que es un liberador de formaldehído, el fenoxietanol, otro liberador de formaldehído, la metildisotiazolidona en combinación, en fin, esto es un listado de los conservantes más utilizados. ¿Qué está sucediendo a día de hoy? ¿Cuál es el panorama que nos encontramos con los conservantes? Estos mensajes los he sacado de productos y, bueno, como estos podía haber puesto 200 más y creo que todos estamos muy familiarizados con todo esto. Libre de triclosan, libre de parabenos, sin conservantes en general, 100% natural, no preservatives, 0% de todo, parabenos, colorantes, eftalatos, fenoxetano. Es decir, a día de hoy nos encontramos en una situación en la que el público, los consumidores demandan este tipo de productos y desde mi situación en Estampa, en la asociación y desde la industria, queremos reivindicar la importancia de los conservantes, como ya hemos visto en los vídeos. Son absolutamente imprescindibles para proteger no solo el producto, sino la seguridad del consumidor. Más adelante hablaremos de los claims y volveremos a retomar este tema. Lo que nos encontramos, digamos, es en un círculo vicioso donde el consumidor cada vez demanda más este tipo de productos, de modo que se fuerza o de alguna manera se ha impulsado a las entidades regulatorias a revisar regulaciones que en ocasiones no era necesario o a que se cuestionen conservantes que están perfectamente regulados a día de hoy. Algunos de ellos los vemos aquí,
en esta misma pantalla. Vamos a hablar concretamente de los parabenos. Los parabenos son los conservantes más ampliamente utilizados. Estoy segura de que la mayoría de vosotros lo sabéis. Se utilizan desde hace más de 40 años. Está demostrado que son perfectamente seguros. Ahora, bien es cierto, en el 2014 se hace una revisión y se regulan aquellos y se garantiza la seguridad de aquellos parabenos que están revisados por el Comité Científico y evaluados por el SCCS. Se regulan concretamente los parabenos de cadena corta. ¿Qué nos encontramos? He puesto un ejemplo en un etiquetado. En el de la izquierda podéis ver dos parabenos, el etilparaben y el metilparaben, que están perfectamente regulados y permitidos en las condiciones que establece el anexo 5 del reglamento. Son perfectamente seguras, luego este etiquetado es perfectamente correcto. ¿Qué sucede con los sellos que nos encontramos a la derecha? Libre de parabenos, paraben free de cualquier tipología. Todo este tipo de logos está denostando, está generando en el consumidor una percepción de que todos los parabenos en general son malos, por tanto perjudicando a aquellos que están perfectamente regulados. Como luego veremos, esto concretamente va contra el criterio de imparcialidad del reglamento 655 que regula los criterios comunes que han de cumplir los productos cosméticos, las reivindicaciones de los productos cosméticos. Natural no es intrínsecamente seguro. Este mensaje es muy importante que lo interioricemos y que lo entendamos. Igualmente, yo creo que las fotos de la belladona y del estramonio se explican por sí solas. Como bien sabéis, son unas sustancias que pueden resultar sumamente tóxicas, incluso si no se controlan las dosis pueden resultar hasta letales. Por ser natural, no es intrínsecamente seguro. La seguridad de un producto cosmético, ya sea de origen natural o sintético, ha de garantizarse de acuerdo con la regulación existente. Y las alegaciones de productos o ingredientes no deben implicar que un producto es seguro porque sea natural u orgánico. Este mensaje lo repetiré hasta la saciedad. Vamos a pasar al siguiente de los bloques. Veo que tengo una errata. Sería el bloque 3, Reglamento de Cosméticos, sobre expediente de información de producto. Concretamente, en este breve repaso que vamos a hacer hoy, me voy a centrar en los aspectos más relevantes del reglamento, en la evaluación de seguridad y cómo se constituye, cómo se forma un expediente de información de producto. Esta es una imagen general de las partes, ¿no?, del índice de nuestro reglamento, que sabéis que tiene 10 capítulos. Pues bien, en el capítulo 2 es en el que habla de seguridad, responsabilidad y libre circulación. ¿Y qué nos dice? Nos dice en su artículo 3 que los productos cosméticos que se comercialicen habrán de ser seguros para la salud humana, siempre y cuando se utilicen en las condiciones normales o razonablemente previsibles de uso, y siempre teniendo en cuenta y en particular los siguientes aspectos. La presentación, es decir, que nuestro producto no incumpla la directiva de productos engañosos, que toda la información que se dé sea veraz en los claims y que el consumidor no se lleve a engaño. El etiquetado, las instrucciones de uso y eliminación siempre y cuando afecten a seguridad, y cualquier otra indicación o información que la persona responsable considere oportuna. Artículo 4. ¿Quién es la persona responsable? El reglamento de cosméticos nos dice que solo se introducirán en el mercado aquellos productos para los que se designe una persona física o jurídica como persona responsable dentro de la comunidad. Es decir, estamos hablando de regulación europea. Todo producto ha de tener una persona responsable, que será la que figure en la etiqueta, para ser introducido en el mercado europeo, y que será la responsable de garantizar el cumplimiento de todos los requisitos que se establecen en el reglamento. ¿Cuáles son esos requisitos o esas obligaciones que ha de tener la persona responsable? Yo he hecho aquí un listado y básicamente incluye todo el articulado del reglamento. Bueno, ahí los tenéis por si los queréis consultar. Ahí está el listado de todo lo que ha de cumplir.
la persona responsable. Artículo 8. Buenas prácticas de fabricación. Este artículo es absolutamente fundamental. La fabricación de los productos cosméticos se ha de hacer o se ha de efectuar conforme a las buenas prácticas de fabricación. La conformidad con el artículo es obligatoria, pero no lo es la certificación. Es decir, hay que fabricar conforme a unas buenas prácticas de fabricación, pero no es obligatorio certificarse. La elección de GMPs es voluntaria. Eso sí, se presume conformidad cuando se sigan las normas estandarizadas, como la ISO, la 22716 de fabricación. Es decir, que si se sigue la ISO, se presume directamente conformidad. Pero si no se utiliza la ISO, aún así será necesario, entonces, en ese caso, demostrar que se está cumpliendo las buenas prácticas, pues a través de normas y códigos industriales reconocidos, etcétera. Y en ese caso, las autoridades podrán pedir, por supuesto, toda la documentación pertinente que avale ese cumplimiento, ¿no? En esta diapositiva podéis ver un pantallazo de la ISO de la 22716 de 2015 que se adoptó en CEN y en ISO, en CEN y en UNE en 2007 y en 2008 respectivamente. Aquí meto una cuña publicitaria, siempre la pueden conseguir a través de Estampa con un descuento. El tercer capítulo que vamos a tratar, o el siguiente capítulo, hemos visto seguridad. Ahora vamos a hablar de evaluación de la seguridad y de expediente de información de producto y notificación al portal, al CPNP. ¿Qué es la evaluación de seguridad de nuestro producto cosmético? Es la herramienta que nos permite necesaria para el cumplimiento de la legislación y que permite garantizar esa seguridad al consumidor y a las autoridades. Es decir, es una herramienta y es una garantía. La evaluación de seguridad es la piedra angular como decía, para garantizar al consumidor que está haciendo un uso seguro de su producto cosmético. Y vuelvo otra vez a retomar el tema de los productos naturales porque es de particular relevancia, porque están, como sabéis todos, muy de moda. La evaluación de seguridad sigue exactamente los mismos criterios para productos de origen natural, orgánico y productos sintéticos. Los criterios aplicables han de ser exactamente iguales. Y vuelvo otra vez a poner lo mismo, un producto natural no es intrínsecamente seguro. Evaluación de seguridad y expediente de información de producto, donde se recoge toda la información relativa al expediente de información de producto. Podéis encontrarla en los artículos 10 y 11 del reglamento y en el anexo 1, que es el informe sobre la seguridad de los productos cosméticos del reglamento. Además, encontraréis o podéis echar mano de la decisión de ejecución de la Comisión de 2013 sobre las directrices relativas al anexo 1, donde se detalla cómo ha de hacerse o cuál es toda la documentación que ha de incluir el expediente de información de producto. Y además también están las directrices de Cosmetics Europe que abordan algunos elementos del anexo A de la parte 1. Abajo os he incluido el enlace por si tenéis interés en acceder a esta información. ¿Cómo se elabora y cómo se gestiona un expediente de información de producto? ¿En qué consiste? El expediente consiste en documentar todos los datos necesarios para que al final se pueda concluir que un producto es seguro al que va destinado y en las condiciones normales y razonablemente previsibles de uso. ¿Y cuál es la estructura que ha de tener un expediente de información de producto? Bueno, aquí he puesto, aquí os he hecho un esquema. Básicamente, estas serían las partes que lo constituyen. Tendríamos, por un lado, a mi derecha, descripción del producto cosmético. A mi izquierda vendría el método de fabricación, la declaración de buenas prácticas de fabricación. También habrían de incluirse las pruebas que demuestren la eficacia, es decir, los claims que estamos reivindicando en nuestro producto, y la lista de ensayos en animales, si procede, si la tiene para afuera, y en este caso, en el caso de Europa, pues habría que poner la declaración donde se indica que no se ensaya, que ni los ingredientes ni el producto están ensayados en animales.
Y el tercer bloque sería el informe de seguridad, que a su vez se divide en dos partes, en la parte A y en la parte B. La parte A es la información relativa a la seguridad y la parte B es la propia evaluación de seguridad. En la parte A tendríamos pues, toda la información que necesita el evaluador para analizar y en la parte B poder concluir que nuestro producto es seguro. ¿En qué consiste la parte A? Bueno, pues a muy grandes rasgos, cuál es la composición cual y cuantitativa de nuestro producto, las características físico-químicas, su estabilidad, su calidad microbiológica, si contiene impurezas y trazas. Muy importante indicar si se han observado efectos no deseados o efectos no deseados graves, cuál es el uso normal y razonablemente previsible de nuestro producto y luego el análisis de la exposición al producto, a las sustancias, el perfil toxicológico y cualquier otra información relevante. Y en la parte B lo que incluiríamos sería la propia evaluación, es decir, la conclusión a la que llega el evaluador, el etiquetado y advertencias e instrucciones de uso, el razonamiento que ha seguido para llegar a esa conclusión y, muy importante, cuáles son las credenciales del asesor que ha llevado a cabo esta evaluación. El expediente de información, no sé si lo digo o lo menciono en alguna diapositiva, es un documento vivo. Siempre decimos, ¿por qué es vivo? Porque ha de mantenerse absolutamente actualizado. Es decir, si hay algún ensayo adicional, si se ha observado algún efecto no deseado, todo eso ha de añadirse e incorporarse al expediente de información. ¿Cuándo hay que hacerlo? ¿Quién lo hace? ¿Cómo se hace? ¿Dónde se guarda? ¿Y qué contiene? Bueno, pues ¿cuándo hay que hacerlo? El expediente ha de estar disponible en el momento de poner el producto en el mercado, es decir, lo tenéis que tener muchísimo tiempo antes. ¿Quién lo hace? Bueno, pues la responsabilidad del expediente de información de producto es de la persona responsable. Él será quien tenga que dar la cara frente a las autoridades cuando proceda del expediente. ¿Cómo se hace? Ya hemos visto la estructura que tiene. ¿Dónde se ha de guardar? Bueno, pues el reglamento lo que dice es que el expediente de información ha de estar a disposición de las autoridades cuando lo requieran. Normalmente lo que sucede es que las autoridades, bueno, pues suelen avisar que van a ir a visitar la empresa, normalmente cuando son inspecciones rutinarias, ¿no? Avisan de modo que la empresa pueda tener la documentación preparada. ¿En qué formato? Pues preferiblemente en formato electrónico. ¿En qué idioma? Lo que dice el reglamento, eso lo deja a las autoridades de cada país y bueno, pues lo habitual es que sea en nuestro Real Decreto, en el 85/2018, se dice que el expediente ha de estar en español. ¿Y qué contiene? Pues toda la información que ya hemos visto. ¿Quién tiene qué roles y responsabilidades hay en este expediente? Pues como decía, la persona responsable es la que, valga la redundancia, es la responsable del expediente. Ha de ser, como establece el reglamento, una persona física o jurídica, normalmente es una persona jurídica, con sede dentro de la Unión Europea y que es el responsable de la comercialización en el mercado de nuestro producto cosmético. En la mayoría de los casos, esa persona responsable es el fabricante o un importador y en algunos casos el distribuidor puede poner, un distribuidor que pone un producto cosmético en el mercado con su nombre o marca, se considera fabricante y por tanto habrá de ser el responsable del cumplimiento del reglamento. Es decir, pasará a tener el rol de persona responsable. ¿Qué responsabilidades tiene la persona responsable? Mucho responsable. Bueno, será el primer punto de contacto frente a las autoridades, en caso de que exista alguna investigación. Tendrá que velar por la seguridad es decir, es el responsable del expediente y, por tanto, de la seguridad del consumidor. Asegurarse de que se ha llevado a cabo una evaluación de seguridad. ¿Por quién? Por un evaluador que ha de estar cualificado. Y, como decía, este es un documento vivo y es responsabilidad de la persona responsable que este documento esté actualizado en formato electrónico y disponible a las autoridades competentes de cada país.
del país que proceda, es decir, del país en el que esté el expediente. ¿Quién lleva a cabo la evaluación de seguridad? El evaluador de seguridad. Según dice nuestro reglamento, una persona física que realice la evaluación de seguridad del producto cosmético que posea un título u otra titulación conferida al completar un curso universitario de estudios teóricos y prácticos en farmacia, toxicología, medicina o disciplina similar, reconocido como equivalente por un Estado miembro. Es decir, ha de tener una titulación en una rama de ciencias de la salud y ha de tener experiencia en la elaboración de expedientes de información de producto. A veces a nosotros nos preguntan, yo soy biólogo, ¿puedo hacer evaluaciones de seguridad? Si tienes la experiencia que lo avala, sí, por supuesto. El evaluador de seguridad deberá, en virtud de un contrato con la persona responsable, evaluar la seguridad del producto cosmético antes de su comercialización. Y bueno, pues esto es obvio, deberá reunir, dependiendo de su acuerdo contractual, el asesor deberá también reunir toda la información necesaria para documentar la evaluación y colaborar con la persona responsable en lo que proceda. Pero, importante, la responsabilidad última sobre el expediente y sobre la propia evaluación es de la persona responsable quien figura en la etiqueta. Y por último, me gustaría pasar por penúltimo, al bloque 4, sustancias CMR y regulación ómnibus. Vamos allá. ¿Qué son las sustancias CMR? Las sustancias CMR son aquellas que se reconocen como carcinógenas, mutagénicas o reprotóxicas. Conforme a nuestro reglamento, lo que dice el reglamento de cosméticos es que tan pronto una sustancia se clasifique como sustancia CMR, su uso queda inmediatamente prohibido en cosmética. Ahora vamos a ver cuáles son las salvedades. En primer lugar, ¿qué son las sustancias CMR? Las sustancias CMR se clasifican conforme a la ECA, a la Agencia Europea de Sustancias Químicas, y establece 3 niveles. Digamos que tenemos CMR2, CMR1B y CMR1A. De menor a mayor, las CMR2 son aquellas en las que se presume una toxicidad para el ser humano. Las 1B son aquellas, es posible toxicidad, las CMR2, las CMR1B, aquellas en las que se presume una toxicidad, y las 1A son aquellas en las que ya hay una evidencia de toxicidad para el ser humano. Insisto, de mayor a menor serían las 1A serían las más graves, luego las 1B y luego las CMR2. Pues bien, el reglamento de cosméticos lo que nos dice es que tan pronto se clasifica una sustancia CMR por la ECA, y aparece, por tanto, publicada en CLP, su uso queda prohibido en cosmética. Pero del mismo modo, el reglamento, en el artículo 15, lo que dice es, puesto que el que una sustancia sea clasificada como peligrosa no significa de facto que suponga un riesgo para la salud, hay ciertas excepciones en las que se va a poder utilizar una sustancia CMR. Y, por tanto, estas son las 2 excepciones o los 2 casos en los que permite la derogación de esa prohibición. En el caso de las sustancias CMR2, que veíamos que eran las más leves, siempre que exista una opinión positiva por parte del Comité Científico de Evaluación, el SCCS. Mientras que para las sustancias CMR 1A o 1B han de cumplirse los siguientes 4 criterios para que se permita su uso en cosmética, que serían, en primer lugar, que tenga esa opinión positiva por parte del SCCS, que se demuestre su seguridad en alimentación, que se demuestre que no hay alternativas para esa sustancia y que esa solicitud va dirigida a un único uso. Entonces, en ese caso, y cumpliendo estas 4 condiciones, se podría permitir el uso de estas sustancias en cosmética. ¿Qué sucede con las sustancias CMR? A día de hoy hay más de 1.500 sustancias clasificadas como CMR por la legislación CLP, y de las cuales unas cuantas son relevantes en cosmética. De modo que, si se quieren utilizar, lo que ha de hacerse, o ya se ha hecho, es ese procedimiento de exención.
Aquí hay mucho texto, como luego vais a tener la presentación, prefiero explicarlo yo de manera general para que quede más claro en vez de ir leyendo las diapositivas. Una vez se publicó el reglamento, sabéis que se publicó el reglamento de cosméticos en 2009 y entró en total aplicación en 2013. A partir de ahí, desde ese momento hasta ahora, se han clasificado muchas sustancias como CMRs. De modo que en cosmética, cuando un formulador iba a echar mano de un ingrediente y quería saber si esa sustancia estaba regulada, tenía por un lado que mirar el reglamento y por otro lado mirar CLP por si estaba clasificada como CLP. Bueno, pues la decisión que se tomó hace ya un par de años fue: vamos a ordenar todas esas sustancias CMRs, vamos a ordenarlas de la siguiente manera. Vamos a publicar un reglamento que se conoce como reglamento ómnibus y que lo que va a hacer es actualizar esos anexos y aquellas que estaban prohibidas, ponerlas en el anexo 2 de sustancias prohibidas del reglamento de cosméticos, y aquellas que han pasado, digamos, esas pruebas de exención, que han cumplido esos criterios, pues pasarlas al anexo que corresponda, al 3 de restringidas, al 5, al 6, donde sea. Pues bien, este reglamento que ordenaba toda esa situación de CMRs se publicó en mayo de este año, el día 22, y en esta diapositiva podéis ver cuáles son las sustancias que recoge concretamente, que no voy a entrar en ellas. No tiene periodo transitorio, puesto que ya se ha venido hablando de él desde hace tiempo y porque además estas sustancias ya estaban reguladas. Lo único que se ha hecho ha sido ordenarlas. ¿Dónde estamos ahora en lo que refiere a sustancias CMR y a regulación ómnibus? La Comisión está trabajando en un segundo borrador de este ómnibus. Estaba previsto que se votase en junio, no se ha votado, así que estamos pendientes de que se vote en la siguiente reunión de Bruselas, que tendrá lugar ahora en el mes de noviembre. Y por último, me gustaría hablar de claims cosméticos. ¿Cuál es el marco regulatorio que aplica a los claims cosméticos? He querido hacer esta pirámide y me gustaría hacer una salvedad aquí. Distingo tres aspectos, de mayor importancia a menor importancia y sobre todo en cuanto a lo que refiere a carácter legal. Los tres pilares que regulan los claims cosméticos serían, en primer lugar, el reglamento de cosméticos, que como bien sabéis aplica por igual a todos los países de la Unión Europea. En segundo lugar, el reglamento 655, que establece los criterios comunes por los que han de cumplir las reivindicaciones cosméticas. Y en tercer lugar, vamos a hablar de él, el documento técnico publicado en 2017, que lo que hace es que pone ejemplos para aclarar ese reglamento 655. Luego, estos son los tres pilares en los que se basan los claims cosméticos. Vamos bien, ¿no? Sí, sí. ¿Cuál es el objetivo de nuestro reglamento? Como ya sabemos, la regulación está basada en garantizar, lo más importante es garantizar la seguridad y la protección de la salud humana. Asimismo, el reglamento habla de la información al consumidor, que ha de ser veraz y que le ha de proteger frente a reivindicaciones engañosas en lo que refiere a eficacia y características de los productos. Esto es lo que dice el reglamento de cosméticos. Asimismo, el 655, como bien sabéis, establece los 6 criterios comunes que tienen que cumplir y cuyo objetivo es proteger a los consumidores y profesionales contra claims engañosos, es legalmente vinculante y aplica a todos los claims cosméticos por igual. ¿Cuáles son esos 6 criterios comunes que han de cumplir las reivindicaciones cosméticas? Cumplimiento de la legislación, veracidad, datos que sustenten dicha reivindicación, es decir, el soporte de la prueba, honradez, imparcialidad y toma de decisiones con conocimiento de causa. Esto quiere decir que han de ser claros, de modo que el consumidor pueda tomar una decisión informada.
Esto es muy importante porque cuando se elaboró el 655 se decidió no hacer una lista positiva o negativa de claims para no, digamos, coartar la innovación del sector, por tratarse de un sector en constante innovación y altamente innovador. Luego lo que se decidió optar por estos 6 criterios comunes. Luego todos los claims han de cumplir esos 6 criterios. ¿Dónde estamos hoy? Bueno, en 2013, cuando se publicó el reglamento 655, se publicó a la vez unas directrices de acompañamiento que lo que hacían era poner unos ejemplos a ese 655, es decir, cómo se interpretaban esos criterios comunes, cómo los entiendo, han de ser legales, pero ponedme unos ejemplos. Pues estos ejemplos venían recogidos he puesto documento técnico, el nombre exacto eran las directrices de acompañamiento del 655 y, como digo, ponía ejemplos de cómo cumplirse esos criterios comunes. ¿Qué ha sucedido en el 2017? Lo que ha sucedido es que esas directrices se han actualizado y se han actualizado pasando a ser el documento técnico que hoy todos conocemos, publicado en 2017, en julio de 2017, y que lo que hace es que incorpora 2 anexos a las directrices anteriores. Uno en el que pone ejemplos de cómo han de cumplir o cómo han de ser todos los claims SIN, y otro relativo al claim de hipoalergenicidad. En este documento técnico, que fue elaborado por el subgrupo de trabajo de claims de la Comisión, deja muy claro, como os tengo marcados en naranja, que la aplicación de este documento ha de ser caso por caso. Y también que este documento no es legalmente vinculante. A mí, por estar en Estampa, me preguntan muchas veces si no es legalmente vinculante, entonces, ¿qué hago? Este documento no es legalmente vinculante, pero es una herramienta de soporte para las autoridades a la hora de interpretar el 655, que sí es legalmente vinculante. Luego nosotros, desde la asociación, animamos e instamos a las empresas a que siempre sigan las directrices establecidas en este documento. ¿Cuál es el objetivo de este documento? Proporcionar orientación para la aplicación caso por caso de los criterios comunes. Como decía, no es un texto legalmente vinculante en sí mismo, pero sí es un documento consensuado entre los diferentes Estados miembros y es una herramienta de trabajo para las autoridades de control. En esta página os he puesto las 2 versiones que hay, la versión original en inglés de julio de 2017 y la traducción a español por la Agencia Española del Medicamento. ¿Cuáles son las fechas de interés? Pues se publicó en julio de 2017 y para los 2 anexos adicionales que incorpora establecía un periodo transitorio que vencía en julio de este año. Le daba 2 años de periodo transitorio. Bueno, esto es lo mismo. Aquí he marcado en naranja lo que al final era la pregunta del millón. ¿Qué sucede con lo que ya tengo puesto en el mercado, ¿no? Por las empresas? Bueno, pues la respuesta por parte de las autoridades fue: no es necesario retirarlos, puesto que no se trata de un tema de seguridad de salud del consumidor, sino que se permite que se agote lo que está en el mercado. Ahora bien, lo nuevo sí que ha de cumplir con el reglamento 655 y con el documento técnico. Y luego os he querido poner unos ejemplos, vamos a ver un par de ellos, recogidos en el documento técnico son ejemplos reales, sobre los criterios comunes. Bueno, cumplimiento de la legalidad, han de ser legales. Estos son ejemplos proporcionados por la Agencia del Medicamento. Por ejemplo, revisado y aprobado por el CPNP europeo. Esto no se debe decir. ¿Por qué? Porque el CPNP no es ninguna entidad que te apruebe nada. Es un portal donde se notifican los productos. Luego esta información es absolutamente incorrecta. No se debe poner marcado CE, solo salvo si además de un producto cosmético es un juguete, que sí que la directiva de juguetes sí que exige marcado CE. ¿Qué más cosas? Cumplimiento de la legalidad. No se puede poner libre de, sin o reivindicar similar siempre y cuando cumpla en lo que respecta a un ingrediente prohibido. Libre de nitrosaminas o sin hidroquinonas. No se puede poner puesto que son ingredientes ya de por sí que no están permitidos.
Este es muy interesante. No realizar experimentos en animales es un mero cumplimiento legal. Esta es una pregunta muy habitual y aquí, como podéis ver, el not tested on animals, no ensayado en animales, como bien sabéis, está, en nuestro reglamento está recogido que no se puede ensayar en animales ni el ingrediente ni el producto terminado. Luego, reivindicar o poner un logo que diga que el producto no está ensayado en animales no cumple con este criterio de legalidad. Los claims han de ser veraces. No contiene formaldehído, pero de pronto, si lees la fórmula, te incluye un liberador de formaldehído. Pues esto, obviamente, no sería correcto porque incumpliría el claim de veracidad. Bueno, aquí hay más ejemplos. Datos que sustenten la prueba. Pues está claro que tenemos que tener datos que sustenten el claim que estamos dando. Aquí hemos puesto un ejemplo cuando estuvo muy de moda el champú con biotina. Bueno, pues los productos veterinarios no están aplicados o no les aplica la regulación de productos cosméticos. En el caso de los protectores solares es particularmente importante porque no es solo un tema de eficacia, sino de seguridad, tener los datos que sustenten la prueba. Honradez, han de ser honrados, la información ha de ser honrada. Por ejemplo, no se debe reivindicar la ausencia de un ingrediente en productos que normalmente no lo contienen. Un perfume, por el alto contenido en alcohol, ya no precisa de conservantes, luego no es honrado decir que no contiene conservantes. Aquí tenéis más ejemplos. Quisiera destacar ahora en imparcialidad, que me parece muy importante. ¿Qué quiere decir imparcialidad? Es un criterio destinado a proteger los intereses de los competidores y la lealtad de las transacciones comerciales. Y aquí este es el ejemplo clásico al que quería llegar, que no se debe decir no contiene parabenos, no contiene triclosan, no contiene resorcinol. ¿Por qué? En algunos de los casos, en el triclosan y en el resorcinol, son ingredientes perfectamente regulados y que están absolutamente denostados por este claim, y en el caso de los parabenos, porque hay parabenos que están también perfectamente regulados. Luego estamos perjudicando al grupo entero de parabenos. Toma de decisiones con conocimiento. En este caso, lo que nos dice el documento técnico en este punto es, ojo, hay cierto grupo o cierto tipo de claims que si permiten una decisión informada del consumidor, está bien hacerlo en lo que refiere a los SIN. Por ejemplo, libre de o sin ingredientes derivados de animales. En este caso, el documento sí que permite el uso de SIN. ¿Por qué? Porque así aquella persona que por cuestiones de estilo de vida o por motivos religiosos busca ese tipo de producto puede hacer una elección informada. Ese sería el caso, por ejemplo, de los veganos. También libre de alcohol. También se permite en este caso, ¿por qué? Porque si yo como madre quiero utilizar un colutorio, un enjuague bucal para toda la familia, incluidos mis hijos, quiero optar por esta opción y necesito saber que no lleva alcohol. Luego, en este caso, el documento sí que permite algunos tipos de SIN, como digo, para decisión informada del consumidor. Y por último, el anexo 3, el anexo de... perdón, es el anexo 4. Perdón, este es el de SIN. El anexo 4 de hipoalergénico. En este anexo, ¿qué es lo que nos dice este documento técnico? Lo que nos dice es que a día de hoy no se ha definido el significado de hipoalergénico y que esta afirmación solo podría utilizarse cuando el producto ha sido diseñado para minimizar su potencial alergénico. Hipoalergénico o libre de sustancias alergénicas no garantiza la completa ausencia de riesgo de reacción alergénica y, por tanto, no debe dar esa impresión. Es decir, sin alergenos no está permitido porque es absolutamente imposible garantizar la ausencia total de un riesgo de una alergia y, por tanto, ha de utilizarse el término hipoalergénico y, como bien pone aquí, siempre y cuando el producto esté diseñado para garantizar ese mínimo potencial o riesgo de generar una alergia.
Si se pretende afirmar que un cosmético es hipoalergénico, la presencia de alergenos conocidos debe evitarse totalmente. ¿Esto cómo se hace? Nos preguntan cómo. Bueno, pues utilizando ingredientes en los que puedas garantizar que no haya bibliografía al respecto que dé a entender o que demuestre que tienen ese riesgo. Un producto con metil-isotiazolinona, hipoalergénico, hombre, no. Precisamente este ingrediente se ha visto, hay casos que demuestran de cosmetovigilancia que es sensibilizante. Luego, este ingrediente no sería adecuado en un producto hipoalergénico. Y por mi parte, creo que estoy en hora. Muchísimas gracias, espero que os haya resultado interesante y estoy a vuestra disposición para cualquier consulta.